Pues, profe, más que todo, el avance entre la reunión anterior y esta reunión son las conclusiones de los resultados que presentamos en esa ocasión y el artículo, porque en el momento teníamos ya pues como todos los cálculos, el sistema descrito que fue lo que mostramos en esa presentación. Entonces, pues como para dar un contexto, pues para usted, profe, y Tatiana, que están, entonces, como recuerdan, lo que estábamos haciendo, como dice el título pues, del artículo, era hacer un análisis comparativo entre sistemas solares con y sin seguimiento solar y además también analizar pues el efecto del uso de paneles bifaciales con el sistema de seguimiento. Entonces el sistema que teníamos o que tenemos eran tres paneles solares instalados en ruta N. Uno era un panel solar fotovoltaico convencional sin seguidor solar, o sea, estático. El segundo sistema era también un panel convencional, pero ya conectado a un sistema de seguimiento. Y por último, un panel solar fotovoltaico bifacial conectado también al sistema de rastreo. El sistema que utilizamos pues fue el Centrac de Solenium. Todos los tres paneles estaban instalados en el techo de Ruta N acá en Medellín y la información se recogió a través de este software que se llama EMA, que es pues los datos se sacan de la información que recoge el microinversor al que estaban conectados los sistemas. Entonces hicimos, bueno, un estado del arte, pues obviamente en su momento eh, se los mostramos más gráficamente, hicimos un estado del arte buscando qué trabajos se habían hecho para comparar pues, los sistemas estáticos con los sistemas con movimiento y también pues en la parte de bifaciales. Lo que encontramos en su momento en ese estado del arte, como no creo que ya se acuerden, que ya se pasó mucho tiempo, es que aunque se ha estudiado un poquito la parte de los fijos contra los móviles, no se ha estudiado mucho los bifaciales. Entonces vimos pues que según ese estado del arte había una buena pues oportunidad de eh, como dar una nueva pues como visión en este sentido. Luego, entonces ya lo que hicimos pues fue, como les digo, recoger esa información del software EMA, recogerla en una tabla de Excel que está aquí. Lo hicimos por 3 meses, en diciembre del año pasado, enero y febrero de este año. Entonces comparamos, como pueden ver aquí, pues mensualmente cómo era la producción de cada uno de los paneles. Pues acá podemos observar que el panel fijo, convencional, genera menos que los otros dos sistemas. El sistema convencional, pero con movimiento, genera un poco más. Y en los tres casos siempre genera más el panel bifacial con el seguido. Si vemos la comparación diaria, es un comportamiento similar. Hay algunos casos en el que el convencional fijo genera un poquito menos, pero en general el promedio, pues como se ve acá en el mes, es que genere más el bifacial convencional, luego perdón, el bifacial móvil, luego el convencional móvil y por último el sistema fijo. Ya aquí más abajito, pues tenemos una comparación en la que la base o la referencia para todas estas comparaciones es el sistema fijo, pues que es lo típico, lo que se viene utilizando hace bastante tiempo, y entonces nos muestra como la variación entre los otros dos sistemas. Aquí también pues se aprecia el comportamiento que les decía, a veces el convencional móvil genera un poquito menos que el fijo, pero en todos los casos, eso sí, el bifacial móvil es el sistema que más genera. Entonces, en la anterior reunión hablamos de hacer también una comparación de las emisiones y del ahorro, perdón, en dinero que representaría el uso de estos sistemas. Pues la forma de calcular la reducción de estas emisiones está dada por el factor de emisiones que ¿cómo se dice? Lo determina la UCME año por año y hay un factor para cada tipo de generación. Entonces, para el año pasado, que es el último dato que se tiene, el factor de generación para las plantas solares fotovoltaicas y para los proyectos eólicos dado por la UCME es de 0.591 toneladas de CO2 equivalente por megavatio hora generado. Entonces, simplemente la forma de calcularlo pues es haciendo esa multiplicación.
De igual forma, para calcular la cantidad de dinero que se ahorra, entonces encontramos el precio promedio de energía, el cual lo calculamos o lo sacamos de, del promedio de los precios mensuales del operador de red de Medellín, pues del operador de red más común en Medellín, que es EPM. Entonces, aquí podemos ver que para mayo del 2021 fue de 542.9478 pesos por kilovatio hora consumido. Entonces, lo mismo, para calcular el precio o la cantidad de dinero que se ahorraría, simplemente sería la energía generada, porque entonces ya no se estaría consumiendo de la red por el precio que vale el kilovatio en Medellín. Ya los resultados, entonces pues lo que les mostré ahorita en el Excel, en general pues para cada mes, perdón, para cada día de cada mes de los que estudiamos, el comportamiento es muy similar y es que los sistemas generan de mayor a menor el bifacial, el convencional fijo, móvil y el convencional fijo. Lo mismo, pues mensualmente el promedio sí nos da pues como más claridad sobre la tendencia y la otra figura que les mostré. Entonces ya aquí en porcentajes, el panel solar convencional con el seguidor respecto al panel convencional fijo genera un 9.71% más. Y pues obviamente ya la ganancia más grande se ve cuando se hace uso del bifacial, también con el seguimiento, que nos da pues una ganancia o un exceso de energía generada de casi el 22%. Bueno, pues como vimos pues en las ecuaciones, la forma de calcular pues la reducción de emisiones de CO2 simplemente es una multiplicación por un factor constante, entonces el cambio pues o la ganancia o disminución de estas emisiones es pues el mismo porcentaje de la generación. Lo quisimos presentar así como porcentaje porque pues como era un sistema de un solo panel, no nos dan unos valores muy grandes que nos pueden dar idea de cuánto se estaría como dejando de emitir. Entonces, más bien, pues como es más diciente el porcentaje. Igualmente con la ganancia pues económica, si se fijan, pues por día los sistemas ahorran entre 26.000 y 32.000 pesos y es solamente un panel, entonces de todas formas es una buena ganancia. Sin embargo, pues por la misma razón anterior, como no es un sistema para todo ruta N o para toda una casa, pues no es como algo que uno pueda decir, estoy reduciendo la mitad o pues un poquito, entonces más bien pues presentamos los resultados también en forma porcentual y por la misma razón de ahorita, pues es el mismo porcentaje que el de la generación de energía. Ya pues como conclusión, entonces como les dije, pues el panel solar bifacial tiene muchas ventajas pues respecto al convencional fijo, pues solo el bifacial ya pues genera más porque está aprovechando las dos caras del panel para generar. Y pues si se le agrega el seguimiento, pues tenemos un aumento, una ganancia de energía generada de casi 22%. Entonces, y esto es algo bueno porque al tener pues la bifacialidad más el seguimiento solar, en lugares donde tenemos muy poquito espacio para instalar, ustedes saben que una de las principales desventajas de la generación solar es que requiere espacios considerables y a veces pues en la ciudad es difícil encontrar pues un espacio muy grande para la generación, entonces al utilizar este tipo de tecnologías, tanto el panel bifacial como el seguimiento solar, cuando tenemos problemas de espacio o poquito espacio, pues es una ventaja porque pues, estaríamos generando más con menos paneles. Bueno, en el momento en el que tuvimos la reunión previa, la profe Mónica nos preguntó por el consumo del motor, pues si valía la pena tener todo este sistema o si la energía se iba a consumir pues en el movimiento del seguidor. Bueno, Ana les va a explicar bien este cálculo, pero llegamos a la conclusión de que como el motor no está trabajando a su carga nominal y no trabaja todo el día, y sin embargo, aunque pues, trabajara a su carga nominal y trabajara todo el día, la cantidad de energía que necesita para trabajar es tan poquita que no es comparado con lo que se genera. Sin embargo, pues nos parece que es un buen análisis y que puede servir para un trabajo futuro y bueno, y ahí terminamos pues nuestro PAI.
No sé si tengan alguna pregunta. Vale, Natalia, muchas gracias. Esas cifras de ahorro económico son solo lo que se ahorra en energía, ¿no? No está considerado de pronto como le venden a uno la idea de los paneles, ¿no? La amortización del sistema, pues a cuántos años o cuánta plata me ahorraría. Nada de eso pues está considerado ahí, No, profe, ¿cierto? exacto, es solamente como la energía que se dejaría de consumir. Yo no Lo que se recuerdo, ahorra, en el documento está explícito dicho así. profe, yo creo que sí. Ok, vale, Yo creo que sí, sin embargo voy a revisar y si algo entonces hacemos la claridad. Pero sí, es vale. solamente eso pues, por lo que por lo que mencionaba, como no es en sí como el sistema de una casa o del Real, mismo Ruta N, no es un sistema real exactamente ni representativo porque es un único panel, pues no da como para jugar mucho con esos números, entonces es simplemente eso. Si se produce tanto, entonces se deja consumir tanto. perfecto. Yo no sé si Tatiana o Alejandra tienen alguna pregunta para ellas. Ya les cuento pues que ese PAE, el objetivo final era generar un artículo. Como vieron, el artículo ya está pues prácticamente listo. Estamos a la espera de una revisión más que van a hacer en la empresa y lo vamos a someter prontamente. Pues igual hay mucho plazo, pero la idea es hacer el sometimiento pronto. No sé, muchachas, si hay alguna pregunta para las compañeras. No, por mi parte no. No, profe. Bueno, no, Ana María, Natalia, muchas gracias. Esto, digamos que sería ya como la entrega final del PAE para ustedes, pues, porque yo ya, como dije ahorita, y con el paper listo y ya los resultados listos, pues ya no hay nada más. De hecho, ya tienen la nota puesta. Entonces, no, muchas gracias y muy interesante, muy bonito el trabajo. Bueno, muchas gracias a usted. Vale. Tatiana, Alejandra, ¿quién quiere continuar con el asunto de los avances? ¿Quién de ustedes dos se quiere tirar al Si agua? quieren, comparto yo pantalla. Dale. Tatiana, una pregunta. Tú estabas trabajando con un muchacho de sistema, ¿cierto? Sí, profe, con Andrés, sino que está en una reunión de trabajo en este momento y no puede Vale, conectarse. ok. Listo, ya están viendo mi pantalla. Sí, Listo, bueno, como para recordarles el PAE que estábamos trabajando Andrés y yo, este consistía en realizar, pues, medir unas métricas de rendimiento en los paneles solares y también realizar un diagnóstico de fallas en estos paneles utilizando visión artificial. Como les habíamos comentado antes del paro, nosotros hicimos pues un estado del arte en el que buscamos los principales índices de rendimiento que se utilizaban para medir la eficiencia de las plantas fotovoltaicas. Y, por ejemplo, la vez pasada no mencionamos que acá actualmente en Colombia se utilizan una metodología que está en la regulado. norma NTC 4405 y esta consiste en que se dividen en dos periodos. Uno es por 3 horas y pues digamos que lo puedes realizar varias veces a la semana, pero por intervalos de 3 horas. Y el otro se divide en un periodo de 30 días. Pero en este periodo de 30 días solamente se deben de tener presente, pues solamente cuentan los periodos en los que los niveles de radiación fueran superiores a 500 watts por metro cuadrado. Acá está la ecuación pues que se utiliza para medir la eficiencia del panel. Esta es la energía útil entregada y la irradiancia que recibe el panel solar. Bueno, acá son pues muchas ecuaciones de cómo determinan todas estas métricas de rendimiento y las que presentamos la primera vez, que fueron las que nosotros utilizamos, fueron las del performance ratio, que es el que utilizan a nivel internacional, que es este que está acá. Lo que mide es una relación entre la energía generada y la irradiación recibida por el sistema, y esto se hace por un intervalo de tiempo. Todas las medidas que se tomen, la irradiancia, la temperatura, todas deben de ser por el mismo intervalo de tiempo y por la misma frecuencia de muestreo.
nosotros la vez pasada ya les habíamos presentado los resultados obtenidos y que les habíamos comentado que nosotros tuvimos que llevar las muestras de temperatura a un intervalo diferente en el que estaban, perdón, a una frecuencia de muestreo diferente a la que estaban, porque estas medidas de energía no la daban solamente con un periodo mensual y no la daban de manera gráfica. Nosotros para poder obtener la información de estos datos, lo que tuvimos que hacer fue hacerle como una solicitud a las APIs de la plataforma SolarWeb, que es de donde sacamos estos datos. Estos datos son de la solar fotovoltaica que Solenim tiene en Aguachica. Y como no nos permitían obtener pues una frecuencia de muestreo menor para estos datos de la energía producida, nos tocó llevar los datos de temperatura a este mismo periodo de muestreo. Aquí nosotros teníamos un punto pendiente que el profesor nos había puesto que revisáramos, que era utilizar su muestreo para llevar estos datos de temperatura a la frecuencia de muestreo de los demás datos. Sin embargo, no obtuvimos muy buenos resultados porque estábamos hablando de pasar de alrededor de 8.600 datos mensuales a 1. Entonces, no nos dio buenos resultados, pero realizando este proceso nos dimos cuenta de que teníamos un error la vez pasada que les presentamos los resultados de temperatura, porque el portal solamente registraba datos entre las 5 de la mañana y las 5 de la tarde y asumía que el resto de las horas estaba como en cero, como que no se tenían datos, pero por la temperatura en Aguachica obviamente no eran cero. Entonces tuvimos que revisar todos estos datos de temperatura porque como mencioné, todos los datos tenían que tener el mismo periodo de muestreo. Entonces, volvimos pues a rehacer todos los cálculos, tuvimos que sacarle promedio a todos estos datos diariamente y luego en un periodo pues de cada mes. Y aquí obtuvimos los nuevos resultados. Este es el performance ratio, que es la medida internacional que les mencionaba. Esta es la eficiencia como tal del panel, que se calcula igual como se calcula acá en la norma colombiana para periodos cortos. Y acá está con la desviación de temperatura. Nosotros también estuvimos investigando que también para este desviación estándar con desviación de temperatura se utiliza un coeficiente térmico, que el panel solar que tenían pues en la central de Aguachica es del 0.39%. Entonces, utilizando este coeficiente térmico, obtuvimos que el performance ratio o el índice pues, de desviación de temperatura del performance ratio quedaba en 75.26%, pues alrededor del 75%, que es una buena eficiencia para un panel solar, ya que normalmente mirando pues los promedios en general están alrededor del 75, el 80%. Bueno, para la segunda parte, nosotros lo primero que hicimos fue hacer un análisis, un preprocesamiento de las imágenes que se tenían. Nosotros adquirimos la mayoría de internet y algunas también nos las proporcionó Solenium de las plantas solares pues, que ellos tienen. Y a estas en especial fue a las que se les tuvo que hacer un preprocesamiento porque había que quitarle todos estos caracteres, entonces tuvimos que utilizar como una máscara. Luego lo que se procedió a hacer fue pasarlo pues por un espacio de colores. Nosotros escogimos los canales L y X, como les habíamos mencionado anteriormente, que fue los que nos presentaban como mejores resultados, ya que nos permitían realzar mejores las características que queríamos pues detectar en el panel como tal. Luego se pasaba por una etapa de morfología y ya finalmente la etapa de la detección. Esto nosotros ya se los habíamos presentado anteriormente, vimos que si nos detectaba exactamente los puntos calientes en los paneles, que era pues nuestro objetivo, y lo que queríamos ya hacer era mirar que de acuerdo a la forma de estos puntos calientes se podía determinar pues cuál era el tipo de falla, si era una falla en una celda, si era la falla en el módulo o de pronto una mala conexión, pero pues para esta parte sí ya necesitaba como más trabajo. Entonces hasta aquí era hasta donde llegaban nuestro PI, el alcance de nuestro PI.
No sé si tienen de pronto alguna pregunta. Eh, Yo ¿Cuál es el sí, yo sí estado? tenía una pregunta, pero era Dale, Ana como María. con, sino que es que no recuerdo bien cómo fue que dijiste que, que la NTC explicaba como el rendimiento. O sea, me gustaría que me expliques, o sea, eso de las mediciones de 3 meses, o Ya, bueno, era 3 meses o 3 horas, perdón. sí, mira, espera, yo subo acá. Listo, acá. Estas son las que utilizan acá en Colombia. Esta te da la eficiencia como tal del panel, es decir, digamos que uno sabe que normalmente estos paneles solares están alrededor del 10, bueno, del 15, 20% máximo. Entonces, esta lo que hace, pero acá está arriba. Esta es la de periodo corto. Entonces, la de periodo corto es la que mide la relación entre la energía útil que es entregada para consumo y la radiación incidente en los paneles solares como tal. Esta radiación incidente se determina como la área del panel como tal y la radiación pues que le llega. Y acá está la de periodo largo. La diferencia es que esta determinas con la relación de la energía útil. No solo la energía que entrega, sino la energía útil, que es decir, la energía que le entrega el generador ¿cómo se llama esto? Perdón, que entrega el acumulador a la carga. Y la diferencia con el performance ratio es que el performance ratio no es solamente para 3 horas o un mes, sino que es un intervalo muy largo. El que es sin desviación de temperatura se hace para un periodo mínimo de 1 año y el que es con desviación de temperatura considera hasta 3 años. Y no sé si esa era tu pregunta o cómo era. No, sí, sí, pero sí está bien, gracias. Listo. Tatiana, este Sí, documento me imagino pues que va a ser el informe final de ustedes, este que estás mostrando. sí. ¿En qué punto está como el desarrollo de ese documento? O sea, veo de pronto ahí en la sección de resultados qué les puede estar faltando, ya tienen conclusiones como para sacar del trabajo. Pues toda esta parte de las métricas de rendimiento y la parte de la detección ya estaba como bastante desarrollada, Sí, pero nos faltan, son como terminar la partecita de las conclusiones. ok. Yo quisiera revisar el documento y creo que ya lo habíamos hablado pues y dependiendo de cómo se vea, mirar a ver si lo sometemos a alguna parte, puede ser a un evento, a un congreso o así. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, que la entrega final de ustedes, de Carlos se llama el compañero, ¿cierto? Andrés, 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 sí. Que la entrega final de ustedes, de Andrés y tú, ya sea, ya digamos, este documento ya terminado, pues, para poderle pegar la revisión. Y si ustedes están dispuestos, ¿cierto? Luego de la revisión, yo les podría hacer sugerencias, ¿cierto? Hago como de evaluador ahí, pues, y miramos a ver si sometemos eso de pronto a algún evento este otro semestre que viene o el otro año, ¿vale? listo, profe. Pero entonces, para cumplir, digamos, con la parte académica, lo que es el PAE, que me entreguen ya este documento terminado. Y ahí cerramos lo del PAE. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, Tatiana, no sé si alguien más quiere formular pregunta a Tatiana del trabajo de ella. Bien, Elkin, hola, veo que te uniste. No sé si vos, Elkin, Hola, o profe. Alejandra quieran seguir presentando el estado de su PAE, si se animan. Bueno, yo hago entonces. Dale. Yo continúo. Yo comparto pantalla. Sí, yo miro. Me confirma si se ve. Sí, ya se ve.
Listo. Entonces, listo. Entonces, espérate que me salí. Listo, entonces voy a hacer como un poco de un breve resumen de inicialmente lo que yo venía trabajando y eso, y también como la continuación. Lo que yo quería plantear, o lo que estaba planteando, digamos, en el PAE, es como una simulación de un sistema de energía solar mediante modelos digitales, particularmente en Obelisco, que es, acá se ve al fondo los paneles. Entonces, eso lo había dicho la vez pasada, como que es un gemelo digital, que básicamente lo que queríamos era tener unos datos censados en Obelisco de una estación meteorológica, con datos como temperatura, radiación, velocidad del viento y todo eso, y también tener un modelo que era como más como una simulación, donde pudiéramos, digamos, tener ya algo más preciso para poder comparar, hacer esas comparaciones y mirar qué tan bien se comportaba el modelo en general. Entonces, también explicó un poquitico como el funcionamiento general de una planta solar, que era, en este caso, on-grid, que era básicamente conectada a la red. Teníamos eh, los módulos fotovoltaicos, un inversor y lo conectamos a la red por medio de eso, también de la vez pasada. Entonces, esto para que digamos que nos servía particularmente. Digamos que si tenemos un módulo solar en un lugar como este, como el de la imagen, nosotros tenemos, digamos que diferentes tipos de radiaciones que le puede llegar a ese módulo y que en nuestro modelo sería, pues en nuestros sensores también sería de bastante importancia como definir para ver cómo es el comportamiento final y cómo es la potencia final en nuestro sistema. Entonces, aquí tenemos diferentes radiaciones, una que le va a llegar directamente al panel y otra que le va a llegar, digamos que es una radiancia difusa. ¿Por qué? Porque digamos que el sol llega en las nubes o está lloviendo y algo y va a llegar al panel, pero no directamente en una trayectoria, pues no por trayectoria directa. Entonces, aquí como que lo podemos ver un poco mejor, que es básicamente la irradiancia podemos separarlos en tres, que son como las principales, no son las únicas, hay otras más, pero digamos que son como las principales que podremos tener en nuestro modelo inicial. Entonces está el DNI, que es la que decíamos que era la irradiancia directa que le llegaba al panel. Tenemos el DHI, que es la difusa, que es la que le puede llegar, digamos, por medio de otros, de nubes o de lluvia y eso. Y digamos que entre esas dos se puede definir una que se llama la irradiancia global horizontal, que ahí está definida, digamos que por toda la irradiancia difusa y el componente horizontal de la irradiancia directa. Entonces, esto para qué digamos que nos sirve en general. O sea, nosotros necesitamos en nuestra simulación, necesitamos esos mismos valores. Entonces necesitamos un conjunto de datos para poder expresar esto. Eh, por eso es que digamos que en este caso se analizaron diferentes formas de obtener ese conjunto de datos y en esto llegamos, por ejemplo, a los TMYs. Los TMYs son datos, un conjunto de datos, digamos que son, que contienen un año de datos en cada hora, es decir, cada hora tienes, digamos que un reporte de todas las condiciones climáticas, no solamente la irradiancia, sino que tienes velocidades de viento, también tienes, eh, no, o sea, tienes todas, tienes la que hemos visto acá, la DNI, la DHI y la GNI. Y digamos que lo que se hace esto es que en el caso del TMY se tiene unos datos, digamos, de históricos en ciertos lugares y lo que se hace es que se toma la media de cada uno de esos puntos. Es decir, no se toma, digamos, como que, bueno, el mejor año fue el de 2000, sino se toma un dato en un mes específico, en un área específico que describe mejor eso entre todo el conjunto de datos que se tienen en el conjunto, pues, en totales. Entonces, eso hace como que sea un comportamiento típico de cómo sería la radianza en ese lugar específico. Eh, este, este conjunto de datos
está disponible, está disponible a través de la NCRDB, que es de NREL, básicamente, que es un laboratorio nacional de energías renovables de Estados Unidos. Entonces, ellos para calcular esto, digamos que tienen hay diferentes formas o diferentes conjuntos de datos que tienen para hacer esto. Muchos de esos son empíricos, muchos de esos son semi-empíricos y hay otros que son como este, que es el PSM, que son utilizando un enfoque un poquito más, digamos, utilizando satélites geoestacionarios. Entonces, así digamos que en este caso específico de este modelo, que ya actualmente está en la versión 3, tenemos como que un poquito más exacto muchos datos, al menos de este lugar. Digamos que dependiendo del lugar donde estemos pues en el planeta, va a ser mejor utilizar un modelo un poco más empírico, o en otros lados un modelo más preciso como este. Y en el caso de Colombia, este es como que el más preciso y también recomendado por ellos. Tiene una resolución de 4 kilómetros por 4 kilómetros y este es básicamente pues la tabla, es los datos que se darían en ese conjunto de datos, lo que básicamente uno puede acceder a ellos en un año preciso o algo y tener como esos datos. Mira que ahí tenemos el DHI, el DNI, el GHI, tenemos temperatura, presión, velocidad del viento, la velocidad, la dirección del viento y tenemos el albedo, que ahorita vamos a hablar un poco de eso. Por ejemplo, ese conjunto de datos, se me olvidó mencionarlo, esta imagen la saqué con el conjunto de datos de los TMY que tienen allá y es como que la radiación global, o sea, el resultado de esa fórmula en obelisco. Eh, Normalmente digamos que uno vería que si estamos en diferentes partes del mundo, por ejemplo, en el norte, estos datos irían como que un poquito más a estar más arriba, cerca del verano y en los extremos mucho más abajo. Pero al estar nosotros cerca al Ecuador, es como que se siente un poquito más como, pues, como si fuera ruido, como que cambia mucho y no se vuelve constante, pero es debido a eso. Listo. Bueno, y aquí llegamos a la parte del modelo. Como les había explicado, digamos que la reunión pasada, en sí lo que queremos hacer es plantear todo nuestro simulador, que digamos, finalmente la idea es compararla con los valores reales que se tomen. Entonces, para poder tener un modelo realista de nuestro sistema, necesitamos unos datos numéricos del clima, que es lo que estaba hablando justo ahora, que son conjuntos de datos sacados de NREL. Listo. Entonces, esos conjuntos de datos, en este caso solamente comparé unos pocos, que es el tiempo, el GHI, el DNI, el DHI, el TA, que es la temperatura, y la V, que es la velocidad del viento. Entonces, con esos datos, nosotros podemos tener diferentes modelos, que son los que están ahí como rojo claro. Entonces, ¿para qué son esos modelos? En sí nosotros utilizamos los datos numéricos que sacamos de ese conjunto de datos y digamos que hacemos una estimación en cada uno de estos pasos. Entonces, por ejemplo, el modelo de transposición, cogemos los 3 datos de irradianza y hacemos digamos que estimamos la irradianza por superficies inclinadas. Es decir, tomamos los que hay en el sitio, que deberían ser, pero digamos que nuestros paneles o algo, o el techo, nosotros vamos a tener una inclinación determinada. Entonces, por lo tanto, al tener una inclinación determinada del panel, esas irradianzas van a ir cambiando, van a tener un ángulo de incidencia diferente. Por lo tanto, la salida generada por estos paneles, la potencia DC, también va a verse afectada. Necesitamos un modelo que haga esa corrección. Entonces, la salida de ese modelo viene siendo los mismos 3 datos de irradianza, pero ya corregidos. También pasamos a un modo de reflexión, modelo de reflexión. Este modelo es como la estimación de las pérdidas debido a un ángulo de incidencia de la radiación. Es decir, aquí hacemos la corrección primero en la transposición con el panel y aquí estimamos las pérdidas en el modelo de reflexión, las pérdidas que están derivadas debido a esa inclinación en los paneles. Entonces, aquí se hace como que
pues básicamente es eso, porque eso determina, digamos, la absorción en la superficie del módulo, qué tanto va a absorber el panel, por lo tanto, qué tanta energía va a producir. También tenemos, bueno, y la salida, que es esa G, es básicamente el mismo GHI, pero ya quitando la parte de las pérdidas debido a esas inclinaciones. Después pasa un modelo de temperatura. El modelo de temperatura, además de tener esa irradiancia ya corregida, tiene también la parte pues, la temperatura y la velocidad del viento. En este modelo, básicamente lo que hacemos es estimar la temperatura de las celdas. Las celdas, digamos que su eficiencia y la generación de la potencia, digamos, que tienen de salida se ve afectada por qué tan caliente está el panel. Entonces no es como que tan directo de que, entonces en Barranquilla o en Santa Marta o en cualquier lugar que tenga mucho calor, va a ser directamente proporcional a que tenga una mayor generación. No necesariamente, y es porque si los paneles se calientan mucho, ya no van a estar, pues puede que no sean tan eficientes que en otro lugar donde, por ejemplo, haga muy buen viento. Entonces, todo eso se considera también en ese modelo. Y en sí sale la temperatura corregida. Listo, entonces con la temperatura corregida y con la irradiancia global, pasamos al módulo fotovoltaico. En este módulo fotovoltaico, también, pues básicamente lo que hacemos es simular un panel desde un punto de vista matemático, a veces o en punto de vista empírico, o a veces digamos que más o menos, o sea, ni tan preciso, pero tampoco tan detallado. Entonces, con esto, básicamente tenemos una potencia fotovoltaica, que es una potencia DC, y con esto y la posición del Sol, que también la podemos determinar por la posición, pues por longitud, latitud y por el tiempo que hay en ese momento, podemos hacer un cálculo de pérdidas por sombra. En este caso es un poquito más complicado en ese modelo, digamos, estimar eso. Y eso es debido a que, digamos que muchas de las sombras o la mayoría de las sombras producidas es directamente, digamos, o sea, no lo podemos estimar directamente, puede ser simplemente por la geometría del lugar, porque al lado hay un edificio súper alto, por ese tipo de cosas. Entonces, este es un poquito más complicado de determinar o de generalizar. Entonces, digamos que hay muchos modelos que simplemente lo ponen empírico como un porcentaje fijo, como puede ser 14% o así, o a veces donde digamos que ni siquiera se considera eso, sino que se tiene, digamos que la generación neta sin tener en cuenta ninguna sombra del lugar. Listo, entonces con esto ya tenemos la potencia DC y que eso lo que va a hacer es que va a pasar un modelo del inversor. Al igual que el modelo fotovoltaico, aquí lo que estamos haciendo es simplemente simular que tenemos pues el comportamiento de un inversor con un modelo matemático. Y después bueno, después del modelo del inversor sale la potencia AC, no DC como decía ahí. Entonces, en esa potencia AC, lo que yo hago es en la parte de cable DC, así transformador, en sí, el DC también digamos como que sobra, pero bueno, el punto es que lo que yo hago ahí es como calcular esas pérdidas que tendría debido a consideraciones que no tuve, digamos, como por ejemplo el cableado que es muy largo, por ejemplo la corriente, entre mayor sea la potencia, mayor va a ser la corriente y por lo tanto van a haber mayores pérdidas asociadas en la parte de cableado y también la parte del transformador, si se va a usar o no, también se tendría que tener un modelo asociado a un transformador, pues ya es más sencillo si se trabaja en la parte lineal. Y después de eso lo que se tiene es ya la potencia que iría a la red. Y con eso se puede hacer una predicción, digamos, estimada de qué tanto va a generar mi sistema. Entonces, ese es básicamente digamos que el funcionamiento general del simulador. La cuestión es, digamos que este sistema, o digamos que estos modelos, yo los puedo generalizar, por así decirlo. Es decir, hay muchos modelos que cada uno describen esto. Por ejemplo, solamente en el del panel yo puedo tener un modelo que está basado en un solo diodo. Hay modelos que se basan en dos diodos para simular el panel.
y en cada una de esas partes de esos modelos, digamos que hay mucha documentación o muchos investigaciones básicamente que determinan, que llegan a diferentes conclusiones y eso, que pueden estimar el comportamiento pues de hacer, digamos, con una estimación más precisa de los modelos. Entonces, para eso no simplemente me puse a escoger en cada uno, sino lo que hice fue utilizar una herramienta muy útil que es PBLib. PBLib es una librería open source de Python que inicialmente fue desarrollado por el laboratorio Sandia, pero digamos que ellos inicialmente lo desarrollaron para MATLAB, pero después como que hicieron una primera versión en Python y eso, y finalmente ya se empezó a desarrollar por la misma comunidad. Entonces, ya ellos no son los que tienen el control de la librería, sino es la propia comunidad que empieza a sacar cosas y a corregir dependiendo de la necesidad. Entonces, básicamente es una herramienta muy buena porque provee todo este conjunto de funciones que había mostrado acá y digamos que sí, y las clases para poder simular el comportamiento del sistema. Entonces, digamos que es como lo útil de PBLib. Pero aquí llegamos al otro problema, y es que no solamente hay, como les decía, hay mucha documentación y muchas investigaciones, y no solamente hay un modelo preciso que defina el comportamiento de nuestro sistema. Entonces, por ejemplo, en el modelo de transposición hay un montón de personas que hicieron sus propios modelos, que tienen sus artículos científicos y todo. En el modelo de reflexión lo mismo, y en cada uno es lo mismo, excepto un poco más como en la parte de la pérdida de sombra, que aquí yo he incluido algunos, no son todos, obviamente, hay unos que son muy empíricos. Entonces, por ejemplo, en la pérdida de sombra, es como uno que puede ser directo, es como una sombra directa debido a, pues uno mismo puede estimarlo dependiendo de cada caso de mi planta solar, o puedo ponerlo fijo como les decía antes. Entonces, en sí, lo que se quiere con esto es, como nuestro modelo realista, en sí pues tenemos mediciones y todo, podemos ver realmente censar cuánto es lo que estamos produciendo. Y dependiendo de eso, podemos ajustar nuestra simulación según el modelo, pues según algún modelo que sea más preciso para eso. Entonces, en este caso sería como inicialmente tendríamos que hacer que nuestra simulación sea lo mayor precisa posible con la realidad, teniendo en cuenta todos estos modelos y hacer una estimación en porcentajes, digamos, o algo de qué tan preciso es cada uno de estos modelos en lo que yo quiera analizar. Bueno, y en esta parte, pues, pero PBLib, digamos que enteramente es la estructura, es decir, tenemos la parte en programación del modelo con el que vamos a utilizar, pero no tenemos la parte del conjunto de datos de entrada que le vamos a poner. Entonces, por ejemplo, en los datos numéricos, nosotros utilizamos toda esa base de datos que es de NREL, pero en los módulos fotovoltaicos, por ejemplo, cada módulo fotovoltaico cambia demasiado. Es dependiendo del fabricante y de pues, del material, si es policristalino, monocristalino, etcétera. Y los inversores también cambian demasiado. Entonces, digamos, como para esos casos, yo tengo que no utilizar PBLib porque PBLib sí tiene algunas inversores y paneles buenos que también digamos que los da el mismo Sandia o que ha ido añadiendo la comunidad, pero digamos que no están actualizados. O sea, es decir, por ejemplo, si yo quiero utilizar un inversor realista que se hizo en Obelisco o que salió hace poco, obviamente no va a estar ya simulado o los datos precisos en PBLib. Entonces yo tengo que generar una forma de poder automatizar un poquito eso y tener como que esos datos de entrada de los módulos y inversores. Y aquí es como viene la parte de los pound files y los OND files, que eso también lo he explicado un poco la vez pasada. Básicamente esto es para poder tener esos datos. Lo que sí se tiene casi siempre es que los archivos .pan, digamos que son archivos de extensión de PBSys. PBSys es otro sistema de simulación. Nosotros no estamos utilizando PBSys, digamos que aquí, pero pues no planeamos utilizar esta parte. Pero la cuestión es que los fabricantes, los distribuidores suelen tener estos archivos. Estos archivos es una recopilación de todos los datos
pues de mi panel en específico, que acá mostré un pantallazo de eso. Entonces, eso nos sirve porque como ya es como tan, se volvió tan natural que los proveedores tengan esas cosas, que podemos utilizar esos mismos archivos para extraer todos los datos de esto y crear nuestro propio dataset, pues conjunto de datos de todos los módulos que necesitamos o que vamos a utilizar en un proyecto específico o algo. Entonces, sí, por eso es que se utilizó esto. También el punto .ond, que es lo mismo, pero equivalente para inversores. Entonces, lo que se hizo fue como una lectura de ese tipo de archivos para, sí, para poder, digamos que poder tener los datos precisos y utilizar el modelo en PBLIP. Y listo. Aquí hay un problema y es por eso es que llego tan rápido a las conclusiones. El gran problema, como han visto hasta ahora, es que aunque ya está desarrollado casi que toda la parte de la simulación, pues, sí, toda la parte, digamos que la estructura, los modelos y todo eso, eh, hay un gran, digamos que, inconveniente en el desarrollo del PAE y fue que inicialmente yo quería hacer la comparación para que realmente fuera un gemelo digital y eso con Obelisco. Ya les había comentado la vez pasada de que hay un problema y era que en Obelisco no había sensores, no había de nada, no había estación meteorológica ni nada, porque se retrasó mucho, digamos que la instalación de todo eso. Y la cuestión es que las noticias para, para esta reunión es que tampoco se ha avanzado todavía en eso. Y la razón ya es como que más propia de la empresa, hubieron otros proyectos prioritarios, otras cosas, y digamos que no se instaló esta parte, esos sensores allá. Y digamos que no era tan sencillo simplemente llegar y utilizar sensores que estén en otro lado, por ejemplo, como el caso de Solenium tiene otra instalación por allá en el Zulia, que son paneles que se mueven, pues son Centrac, se mueven con el movimiento del sol. Para este sistema, como ya he dicho inicialmente, esto era on-grid, estábamos conectados a la red. Sin embargo, esto asume que estos modelos, por ejemplo, el modelo de reflexión y el de transposición, asume que los paneles están fijos. O sea, sí tienen una inclinación, pero están fijos. Si yo quiero llegar a este modelo y meterle paneles que giren y eso, tengo que cambiar mi modelo de transposición, mejorarlo. Pues sí, tengo que hacer muchas cosas y meterle otras pérdidas que pueden ser debido pues, al viento, por así decirlo, porque mi panel no se puede mover en cualquier momento con las corrientes del viento, se puede voltear. También debido a que pueden haber sombras, porque una fila le hace sombra a la otra de atrás. Yo dejé una imagen para más o menos mostrar esto, que es los paneles giratorios. Entonces digamos que una fila puede generarle sombra a otras, por lo que necesito un modelo más preciso para que tenga, pues que pueda determinar eso, las pérdidas que pueden hacer, o un algoritmo que intente evitar eso. Bueno, en fin. La cuestión es que el proyecto se puede complicar tanto como uno quiera, porque es un simulador que literal puede incluso tener en cuenta módulos giratorios, puede tener en cuenta incluso baterías, que en ese momento no se tiene baterías, también tendríamos que tener modelos de baterías, modelos híbridos, que son, digamos que modelos que son conectados a la red, pero tienen un respaldo de baterías. También podemos hacer microredes, que son básicamente un sistema que no solamente es solar, sino conectado a la red, sino que puede también ser con eólico y otras cosas. El punto es que el sistema se puede complicar tanto como uno quiera, y para el caso que yo quería aplicarlo, que era en Obelisco, me vi limitado debido a la parte de los sensores físicos. Por lo tanto, el PAE actualmente se encuentra desarrollado casi que en su totalidad en la parte de simulaciones. En la parte pues de todos los modelos que había hablado y toda la lógica de programación. En la parte pues, de comparación, no, porque no hay con qué compararlo. Por lo tanto, yo lo que planeaba era literal, hacer digamos que coger todos estos modelos, hacer la misma simulación de Obelisco para todos esos modelos, compararlos con la parte realista y mirar qué tan bien da el desempeño en una tabla. Pero entonces hasta ahí digamos que quedaría eso. Y lo que te iba a preguntar también, profe, era la cuestión de que, dado de que ya literal en 2 semanas no va a haber tampoco instalado eso y no va a dar tiempo a hacer esa parte, el PAE literal
no hay forma de terminarlo hasta que se acabe el semestre. Entonces, pues quería mostrarles un poco de esto y los alcances que se puede llegar con esto. También lo de la parte de mantenimientos, una vez que estén sincronizados la parte del simulador con la parte realista, pues la parte real, si algo falla, si digamos que mis datos reales no son como el de la simulación, yo puedo empezar a determinar, bueno, ¿qué está pasando? De pronto es un mantenimiento. Y después dicen, no, pero yo tengo unos datos de lluvia, llovió por acá en tal día y eso, entonces deben estar limpios. Entonces yo puedo empezar a descartar, no es mantenimiento, pues por limpieza o algo, puede ser que un módulo en una sección esté mal y puedo tomar un montón de decisiones que la verdad ahorran bastante dinero a la empresa y digamos que no son mantenimientos asíncronos, no toca ir cada cierto tiempo a ir a estar, digamos que hacer todo mantenimiento recurrentemente. Y listo, eso es todo lo que tenía para hoy. Bueno, Elkin, gracias. Yo creo entonces que debemos, para poder darle cierre, como mencionaba, con otra exposición que hubo antes a la, digamos, a la cuestión académica aquí asociada al PADE, yo creo que en el informe que vas a presentar, Elkin, pues dar cuenta de todo este trabajo que has desarrollado y probablemente en la parte de resultados, entonces hacer esa comparación que mencionas entre las diferentes combinaciones de modelos, ¿no? Al menos para tener unos datos, así sea de simulación, ¿cierto? Y que permitan de alguna manera, pues, como validar el trabajo que hiciste. Listo, sí. Ya lo otro, que me parece muy bacano, muy interesante, ¿sí? Que sería de pronto sintonizar el modelo. Yo no sé si el modelo es adaptable o no, eso no lo sé, yo no conozco estos modelos, no los he trabajado nunca, pero en general, y tú eres de control, Elkin, No, de eléctrica. qué pena. En general, no sé si conoce el concepto de estimador, ¿sí? Sí. En general, los estimadores son adaptables. Sí, entonces se van alimentando de la propia colección de datos reales que se va generando en tiempo real para hacerle pequeños ajustes al modelo y entonces el modelo va como caminando al ladito pues de los datos reales, ¿ya? Entonces sería muy Sí. bacano, o sea, a mí me parecería muy interesante, pues obviamente ya no se va a hacer ahora, pero creo que este proyecto tiene mucha, digamos, mucho potencial si se continúa pues como explorando ya el tema de hacer que el modelo se ajuste a los datos reales pues de funcionamiento del panel. O sea, la parte pues de la medición real que me dice que no se puede conseguir todavía. Sí, sería Pero muy entonces, bueno para el estimador eso. sí, y seguro para la empresa también, pues porque esta idea, de hecho, la formuló fue en su momento Eduardo, pues él tenía como el interés de tener ese modelo, ¿cierto? Ese gemelo trabajando ahí en paralelo con el panel para poder hacer cosas como las que mostrabas al final. Entonces, mira, resumiendo, yo espero, ¿cierto? Espero de parte tuya, entonces, el informe, ¿cierto? Con este trabajo que has desarrollado y al menos los datos de simulación de los modelos que tiene ya implementados, ¿sí? Para poder, pues, como te decía ahorita, dar cuenta del trabajo, ¿cierto? Dar cuenta que se desarrolló algo en el PAE. Ya lo otro, pues, se sale del alcance tuyo y mío y no podemos hacer nada más. Y bueno, ahí miraremos de pronto y quizás con Eduardo hablar la posibilidad de darle continuidad a esto en otro semestre, en otro proyecto, ya que alguien recoja esos modelos, sintonice de pronto, repito, no sé si estos modelos son adaptables, sintonice los modelos con datos reales del histórico y hacer una comparación, digamos, ya para datos nuevos. No lo sé. Eso habría que discutirlo después, pero por lo pronto nosotros quedémonos ahí en donde te digo. ¿Listo? Listo, profe. Bien, entonces yo quedo pendiente, al igual que con Tatiana, pues quedo pendiente como de esa entrega final tuya, ya para pues ponerte la nota del PAE. Ahora que mencionas que eres de eléctrica, Elkin, yo en el grupo de eléctrica de los PAE no te veo, yo te veo es en el grupo yo creo que hay un error ahí en el grupo. ¿Vos estás en el CIA, te aparece el curso conmigo, matriculado, el Sí, PAE? sí. Ah, bueno. Entonces yo creo que por algún error te mandaron al grupito de control, porque el de eléctrica incluso ya lo cerré. Pero bueno, eso no tiene problema porque ahí yo te pongo la nota y listo, te quedas sentada y listo, y ya. Entonces quedo pendiente, Elkin. Bueno, Listo, profe. Gracias. ya para terminar, Alejandra, ¿nos quieres comentar de pronto cómo vas con tu proyecto? Sí, profe. Les voy a Dale, compartir. ok. Listo. ¿Me confirman ahí, por favor? Sí, ya se ve.
Listo, profe. Listo, profe. Bueno, nosotras, pues tú ya sabías más o menos cómo era como el avance que nosotros estamos teniendo con este PAE. La verdad hemos tenido bastantes como circunstancias a lo largo del semestre. Más que todo porque la última presentación que hicimos fue cuando estábamos desarrollando pues como el montaje de los sensores en los paneles reales pues de acá de Solenium. Entonces, nosotras hicimos como todo ese desarrollo, las conexiones, comenzamos a guardar los datos pues en una memoria SD y también usábamos un RTC por si se iba pues la energía, que no se perdiera la fecha que llevábamos hasta el momento y bueno, demás. Sin embargo, estábamos teniendo mucha pérdida de datos con eso. Cuando nosotros íbamos a ver los datos que tenía la SD, nos dábamos cuenta que solo tomó una hora, que tomó medio día, que están incompletos, que quedaron mal, por alguna razón se estaban sobreescribiendo, cositas así. Entonces, siempre fue como mucho problema estar subiendo y bajando. Y bueno, listo, dijimos, no, cambiemos la estructura, comencemos a hacer como la comunicación o haciéndonos, como ayudándonos con un modulito SP8266, perdón. Y con ese modulito la idea era mandar pues los datos por Wi-Fi a una plantilla en Excel, ¿cierto? Que se fueran almacenando. Hicimos muchas pruebas locales, de hecho en la última presentación demostramos más o menos como cuál era la idea de conectarnos por medio de un host que la página se llama IFTTT, que nos ayuda pues a conectarnos con nuestro Drive y guardar los datos en una plantilla. Sin embargo, bueno, hicimos bastantes pruebas, ya estábamos listas prácticamente pues para hacer otra vez todo el montaje porque realmente tuvo que bajar todo para volver a hacer las reconexiones, como todo lo teníamos en Arduino y demás, hicimos la reconexión, lo volvimos a montar, pero ahí fue cuando ya pues entramos a esto del paro y bueno, ¿y qué tales? Y bueno, hubieron ciertos problemas y a la final ya volvimos a retomarlo, pero acá estaban haciendo como otros montajes totalmente diferentes y el proyecto se tuvo que desarmar por completo. Entonces teníamos que volver a montarlo y cuando lo hicimos, pues habían demasiadas dificultades también por ese aspecto y no estaba cogiendo el día. O sea, al final nos dimos cuenta que nos tocaba quedarnos como con 3 semanas de toma de datos solamente para poder comparar resultados y realizar el informe. Entonces, bueno, acá lo que te quiero pues como presentar es básicamente la alternativa que nosotros optamos, que es una alternativa pues supongo que bastante buena realmente porque se adecua muy bien como a las necesidades o al propósito del proyecto como tal. Entonces, para comenzar, pues acá les comento que el PAE consiste en el monitoreo de paneles solares con inteligencia artificial, usando algoritmos pues, de inteligencia artificial y con el fin de generar un mantenimiento predictivo a los paneles. Bueno, entonces les voy a hablar un poquito de la descripción del problema, un caso de estudio que nosotros comenzamos a analizar, una propuesta de solución, extracción, limpieza, aprovisionamiento de datos, test de algoritmos y al final el llamado a la acción. Bueno, entonces, como tipos de mantenimiento, sabemos que hay el tipo de mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo. El correctivo es el que se usa en la mayoría de los casos, que es cuando la falla ya es detectada, entonces se entra como a analizar cuál es el problema y a corregirla. El preventivo se hacen unos mantenimientos pues, periódicos para prevenir fallas del sistema. Y el predictivo es aquel que se enfoca en análisis de variables relacionados pues a la planta fotoeléctrica para poder predecir cuándo está como cerca a fallar o cuándo se necesita hacerle algún mantenimiento porque las variables de rendimiento están disminuyendo o cosas por el estilo. Bueno, entonces el mantenimiento predictivo, que es el enfoque de este proyecto, usa varias técnicas de monitoreo, sea por ejemplo la inspección pues, visual, la inspección por medio de termografía, también el análisis y la incidencia del clima, las mediciones de variables eléctricas, que era como nosotros
pensamos hacerlo, el objetivo realmente de este proyecto. Por ejemplo, la manufactura de las celdas, el nivel de degradación, son muchas mediciones que se pueden ejecutar para poder hacer un mantenimiento predictivo. Listo, entonces, en este caso de estudio, básicamente lo que nosotros hicimos, o sea, encontramos un paper realmente que se adecuaba muy bien como a lo que nosotros estábamos buscando, un caso de estudio muy similar a los objetivos que tiene este proyecto. Bueno, entonces considerando pues el panorama que tiene este tipo de fuente de energía, es de importancia establecer protocolos de mantenimiento para estos dispositivos en cuestión. Uno de los factores pues, que más afecta a la generación de energía fotovoltaica es la suciedad de los paneles, ya que eso puede producir como una baja de potencia significativa. Entonces, bueno, acá, qué pena. En esta parte, pues para comentarles un poquito en qué consistía como este caso de estudio, es un dataset que nosotros encontramos como con 45.000 imágenes de paneles solares bajo condiciones controladas en las cuales se tenían un panel totalmente limpio y otro panel el que estaba expuesto a diferentes tipos de suciedades. Es realmente igual a lo que nosotros estábamos planeando. Ese era como el objetivo, comparar un panel limpio con un panel sucio, comparar las diferentes variables que nosotros pensábamos medir y ver cómo se veía afectado pues ese rendimiento, esa baja de potencia y con ello poder predecir cuándo necesitaba mantenimiento. Estas imágenes, que en total son 45.000, la ventaja de estas imágenes es que fueron tomadas cada 5 segundos durante un rango pues, de días constantes y fueron nombradas con la fecha, el porcentaje de pérdida de potencia que iban teniendo los paneles y el nivel de irradianza del sol. La única diferencia es que nosotros lo íbamos a hacer con temperatura, ya que no contábamos con la variable potencia, debido pues a ciertas, no sé, restricciones acá, porque no tenían como esa medición de la potencia para nosotros poder acceder a ella, pero en este caso sí la están midiendo, entonces es una muy gran ventaja como poder extraer esos datos y usarlos para hacer esas comparaciones. Entonces, el planteamiento de la solución consiste en dos casos. Tenemos imágenes y tenemos datos. Entonces, la idea es poder correlacionar eso de alguna forma, apoyarnos de los datos, de esa pérdida de potencia, con el nivel de irradianza y apoyarnos de la imagen que se va teniendo del panel solar. A diferencia, pues, del PAE, la compañera que presentó ahorita, que era por imágenes termográficas, esta se va a hacer con imágenes RGB, pues con cámaras RGB normales, ni siquiera muy alta resolución, pero con el fin de poder como monitorear el panel, ir tomando fotos de forma periódica y con ellas procesarlas para poder detectar si el panel tiene alguna suciedad y apoyarnos pues también de las variables eléctricas. Bueno, entonces acá, teniendo en cuenta esas imágenes, pues se hace una extracción, limpieza y procesamiento de datos. El dataset es de 45.000 imágenes y, bueno, la verdad casi que la extracción fue muy manual porque había que ver, o sea, las imágenes estaban desordenadas, no estaban nombradas como cuando el panel está limpio o sucio, entonces estaban muy mezcladas y hubo que claramente pues separar la mayoría de imágenes posibles entre panel sucio, panel limpio y separarlas. Bueno, con eso llegamos hasta un dataset de paneles sucios de 12.500 imágenes y de panel limpio de 4.500 imágenes. También se les hizo un procesamiento por medio de unas funciones en Python que cogían el nombre de las imágenes, extraían la pérdida de las potencias. De hecho, enseguida les muestro pues, el código que se usó y que extraía pues esas pérdidas de potencias y el nivel de irradianza se separaba pues en columnas de variables para poderlo tener organizadito en Excel y las imágenes ya separadas en carpetas de sucio y limpio. Bueno, entonces como variables decidimos coger la hora del día,
el porcentaje de pérdida de potencia y la radiancia. ¿Por qué la hora del día? Porque claramente pues la radiancia en algunas horas del día va a ser mucho más alta que en otras. Entonces, por eso queríamos como analizar la influencia que tiene esa hora con, por ejemplo, el porcentaje de pérdida de potencia o el nivel de radiancia que va a tener un panel limpio respecto a un panel sucio. Entonces, acá se usaron dos algoritmos, de hecho, acá, esperen un segundo, les voy a ir mostrando acá como el procesamiento que se fue haciendo. Al principio, que eso fue en la entrega pasada, pues se hizo un script para buscar como el mejor modelo que usara esos datos. Entonces se tenían varios modelos, K-Neighbors Classifier, Support Vector Machines, Logistic Regression, bueno, varios acá, que también se probaron pues con este nuevo dataset y consideraron que los mejores eran pues con los que ya habíamos decidido, Support Vector Machines y K-Neighbors Classifier. Entonces, bueno, después de hacer como eso está acá, esta sería la data que nosotros extrajimos por medio de este código en Python, que simplemente pues separaba como esas columnas. Acá extrajimos los datos y bueno, los tuvimos con el label de 0 y 1 para cuando necesitaba un mantenimiento. Acá está la hora del día, la pérdida de potencia y la radiancia. Entonces, después de organizar eso y distribuirlas en carpetas good y bad, ya acá nosotros propusimos pues aprobar esos algoritmos. Entonces, acá tenemos el primero de ellos. Acá leemos pues los datos, como son tantos datos, realmente son muchos puntos, pues entonces nosotros cada vez que corremos esto tomamos una muestra como aleatoria de 300 muestras, valga la redundancia. Entonces, bueno, acá ploteamos como una primera relación para ver cómo más o menos era el comportamiento de esas imágenes. Bueno, esta sería como la distribución de la variable hora. El histograma, pues, la distribución de la variable hora, la variable del delta power loss y la radiancia. En este tipo de variables, en esta diagonal, pues es un poquito sesgado por el hecho de que tenemos, por ejemplo, más imágenes que son sucias, que más imágenes que son limpias y por lo tanto no nos deja pues concluir mucho. Sin embargo, como ustedes pueden ver acá en el delta power loss, pues es mucho más significativo los niveles de potencia pequeños para cuando el panel está limpio. Sin embargo, nos interesaba analizar mucho más cómo era la relación que iba teniendo entre la variable hora, el delta power loss, por ejemplo, y entre todas estas variables, ver más o menos como cuál era su relación, cuál era su comportamiento, ver si se podía realizar una buena precisión. Entonces ya con esto nos decidimos pues a probar los algoritmos que anteriormente escogimos. Bueno, entonces acá simplemente separamos los valores, los X-train, los X-test para la prueba. Esto es parte pues del algoritmo de clasificación de K-Neighbors. Acá se hizo como para poder como visualizar cuál es la matriz de confusión, cuáles eran como las métricas importantes que se iban teniendo tanto para los valores de entrenamiento como los valores de test. Y bueno, nos dimos cuenta que para este algoritmo lograba una accuracy para valores de entrenamiento de 1 y de accuracy de valores de test de 0.8, que en realidad no está mal. Sin embargo, acá lo que quisimos es para poderlo ver como más visual, como más ver cómo era esa distribución de los datos y cómo el algoritmo lo estaba clasificando, hicimos estas dos funcioncitas que simplemente acá me reciben cuáles columnas quiero plotear en relación, si por ejemplo esta sería la hora con el delta power loss, y acá me lo grafica, esta sería hora y delta power loss. Entonces más o menos cómo sería esa clasificación que se iba teniendo con respecto pues a las variables. Acá se ven los scores que se va teniendo tanto para el train como para el test. Y bueno, se automatizó un poquito en el sentido de que, por ejemplo, acá se busca, esto tiene varias como variables de tuning, este clasificador
que dependen, por ejemplo, del número de vecinos, que son algunas variables pues, que definen como el comportamiento de la clase que va a tener la clasificación. Acá hicimos una búsqueda de cuáles eran los mejores CAS y bueno, eso se sobreescribe acá y ya hace la predicción. También hicimos lo mismo con la parte de support vector machine. Probamos lo mismo, buscamos los mejores valores para gamma, para el kernel y para el valor de C, que son las constantes que recibe pues este algoritmo de support vector machines. Y acá obtuvimos que, por ejemplo, para los valores de entrenamiento, el accuracy era de 0.90 y el de test era 0.85. Nos dimos cuenta que la verdad nos gustaba más este porque el anterior, el hecho de que de uno no acá como accuracy en el X-Train nos significaba un poquito que estaba sobreentrenando, de que simplemente se ajustó a todas las muestras que nosotros le estábamos dando y ya las que nunca había visto, pues se equivocaba un poquito más. Sin embargo, esta que tiene un accuracy en test un poquito más alta, pues nos daba como mayor seguridad. Acá igualmente pues se hizo como la relación entre las variables, se pueden plotear pues cualquier otro número de columnas que queramos. Acá se pueden cambiar respecto a las variables de arriba. Y bueno, eso es todo. La idea es cuando sigamos avanzando en el informe, pues seguir, ver cómo realizar unas buenas conclusiones entre la relación de estas variables y ver cómo el clasificador se está comportando con diferentes submuestreos que nosotros tengamos de este dataset. Bueno, para continuar aquí en la misma presentación, después de haberles explicado un poquito cómo funcionan estos algoritmos y de cuáles eran los accuracy que habían obtenido, queremos reforzar la predicción simplemente realizando como les había dicho, pues el monitoreo con una cámara normal, que simplemente me tome una foto del panel y me diga si está sucio o no está sucio, y también pues con ayuda de algoritmos de visión artificial poder detectar cómo está sucia en los paneles. Entonces eso también lo hicimos acá. Implementamos una interfaz de usuario que sería esta, trae bastantes cositas, pero esto lo hicimos simplemente como para poder procesar mejor la imagen, porque como ven es una imagen RGB que no tiene tanta resolución, entonces la idea es preprocesarlas para poder ver el comportamiento. Entonces lo voy a correr porque acá parece que no me corrió, para poderles mostrar. Estos son como varias funcionalidades que tiene. Ya les muestro más o menos qué es lo que hace. Es simplemente como de análisis de la imagen. Acá está como todas las transformaciones que se le pueden hacer a la imagen en el espacio de color. Está el RGB, CMY, que es el modelo sustractivo, el JQ, bueno, todos los que hay, ¿cierto? Entonces la idea que nosotras pensábamos era como, acá salió con el limpio, ya les voy a explicar para qué usábamos este limpio, pero acá, con las imágenes del sucio, que esas imágenes están acá, como ustedes los ven en la carpeta, suciedad tipo 1, suciedad tipo 2, porque vemos que hay diferentes tipos pues, de suciedad, alguna suciedad es como por tierra o polvo, cosas así, otras suciedades son muy diferentes, como de pintura, entonces los colores pueden variar, entonces mientras tanto lo estamos analizando así como de forma separada. Entonces acá si ven están los diferentes tipos de suciedades, entonces nos propusimos pues analizar como cuál era la mejor combinación y bueno, conciencialmente, o quizás no, dio que el Canal Lab, así como la compañera, era como el mejor, el B del Lab era como el mejor para poder discretizar como estas manchas del panel. Y también, pues acá hay ciertas operaciones que se les pueden realizar dentro de pues, la imagen, si es multiplicación, si es división. Acá si me paro en el canal 3, pues ya el histograma se va a mover, la imagen se va a mover. Pero a la final nos dimos cuenta que en este caso la expansión o ecualización en el Canal Lab era pues de mucha mejor ayuda para poder extraer como esa imagen. Entonces,
sería o expansión o ecualización. En este caso, al parecer, la ecualización es el que mejor funciona. Entonces, bueno, acá están como esas funcionalidades. Acá está otra funcionalidad que es como guardar canal 1, guardar 3 canales para la imagen que mejor se nos comportó. Entonces, por ejemplo, si yo le doy a guardar un canal, pues ella me queda guardada en una de estas carpeticas. Y bueno, acá les voy a explicar para qué era lo del panel limpio, que en realidad se hace se hace lo mismo, se hace como el mismo análisis. Nos dio también que el lab era el mejor. El lab era el mejor, creo que en este caso no con ecualización, sino con expansión. Ya les muestro acá. Con expansión se veía pues mucho mejor que la ecualización, ya se veía un poquito como borrosita. Entonces la expansión sí nos resaltaba un poquito más el panel. ¿Esto con qué motivo se hacía? Acá está la comparación del panel limpio, panel sucio. La ventaja que tenemos es que la toma de las imágenes eran muy estáticas. O sea, siempre eran en la misma posición, entonces dijimos, bueno, ¿por qué no aplicarles una máscara para poder deshacernos como de este fondo? Porque, bueno, eso es lo que hicimos acá, simplemente tomábamos de este resultado B, que se guarda aquí en Results, que es la que acabé de guardar ahorita, que es esta, de este resultado B, simplemente creo una máscara del mismo tamaño de la imagen y ya, como ya básicamente tengo ese threshold pues muy, no sé, muy evidente, simplemente busco como ese valor que me permite ya separar los píxeles del fondo con respecto al panel. ¿Por qué hacemos esto? Porque cuando nosotros tenemos la imagen sucia, que también tenemos ese threshold, pero le ponemos como ese valor de threshold, también el fondo se ve reflejado ahí en esa detección. Entonces, bueno, eso nos quisimos deshacer de eso simplemente aplicándole la máscara y a la final esto es lo que queda. Este es el resultado. Y bueno, acá hay otro modulito que también es interactivo que permite jugar como con esos threshold que permite como abrir un poquito más esas fronteritas para que ya ahí se ve cómo varía ese threshold según cuando yo corto pues los píxeles. Acá hay una opción de que si yo aplico ecualización antes o después, pues cómo se va a ver mejor representado. Al final nos quedamos pues con esta. Y así para todo tipo de imágenes, pues vemos que está clasificando súper bien. Entonces, bueno, eso como parte final del proyecto para poder reforzar la predicción. Ya lo que es el llamado a la acción, pues nosotros queremos usar eso básicamente, bueno, se me olvidó comentarles, pues que la idea de esos algoritmos es que sean lo más sencillos posible, que sean, o sea, no nos podemos tirar de cabeza a usar redes neuronales ni un deep learning pues así muy profundo porque realmente pensamos que no es necesario. No es necesario porque tenemos tanto la ayuda de la imagen visual como de los datos de las variables que tienen los paneles. Por lo tanto, entonces nos podemos apoyar en eso para utilizar algoritmos clásicos, tanto de visión como de clasificación, para poder hacer esa predicción, con el fin de ahorrarle también dinero a las empresas, poder que sea un sistema fácil de implementar, fácil de mantener, con bajo costo claramente al usuario y sí que sea muy adaptable pues como a las diferentes soluciones que se pueda tener. Ya el paso a seguir es ya implementar como el desarrollo del informe como tal, pues analizando absolutamente todos los resultados que tenemos y proyectándonos a cómo sería como esa integración de las dos cosas para crear una solución real, ya pues implementable en la vida real. Y listo. Listo, Alejandra, súper, súper bacano, súper interesante. Veo entonces que tienen dos caminos, ¿cierto? Porque uno es el del clasificador y el otro es el del análisis de las imágenes. Habría que ver cómo se integran esos dos resultados. ¿Han pensado en Sí. alguna forma de integrar esos resultados? No. Sí, la verdad sí, o sea, la idea era como que, bueno, vamos a usar a la par
literal, si vamos a implementar ese sistema real, pues vamos a poner una cámara y vamos a poder a medir las variables, así como ellos lo hicieron, que realmente es muy sencillo. Se van tomando deltas de potencias y se va calculando pues como ese bajón de potencia que se va teniendo en cada cierto tiempo. Entonces, simplemente nosotros corremos paralelamente la clasificación y bueno, entonces, por ejemplo, según las variables nos clasificó que necesita mantenimiento y según la imagen se dio cuenta que estaba sucio, pues entonces claramente activa una alarma pues para que se haga un mantenimiento. Si, por ejemplo, una de las dos, una se activó y la otra no, dependiendo de cómo sea como el score que sacó, de pronto como la seguridad, el accuracy que sacó, pues ya decimos como ve, está presentando una baja de potencia, por favor revise. La idea es implementar esto como una aplicación al usuario, que sea lo más sencilla posible, y que le diga como por favor revise, está bajando mucho, o si detecta de una suciedad, sin ni siquiera que hayan bajado mucho las variables, pues simplemente le va a decir que tu panel está sucio, por favor vaya a limpiarlo, y eso así. Vale, yo ahí recomiendo, por ejemplo, un sistema difuso para hacer la injerencia. Usted tendría dos entradas, ¿cierto? Con valores numéricos. Y el sistema difuso, dependiendo pues de unos pesos que usted le dé, le combina esos valores y le genera una salida pues que es como eso se usa mucho para toma de decisiones, ¿no? Y lo otro también es un sistema bayesiano, también podría ser, que es prácticamente lo mismo pero con otra estructura, donde usted tiene dos variables de entrada o n variables de entrada y a partir de una combinación ahí ponderada pues hace una definición de qué es lo que quiere en la salida. Alejandra, ¿cómo va entonces lo del informe final? Nosotros habíamos hablado de un artículo también, ¿cierto? Yo veo esto muy maduro ya como para someterlo a alguna parte. Sí, profe, la idea es pues redactarlo súper bien. La verdad, el informe, porque nos enfocamos en realidad al desarrollo pues del código y a la extracción de esos datos que sí nos tomó bastante tiempo porque eran muchas imágenes. Entonces al informe no le hemos dedicado bastante, pero ya el paso a seguir es redactar todo lo que hemos hecho dentro de ese informe para estas 3-4 semanas que nos quedan. Bueno, entonces quedemos en eso, ¿cierto? Por lo pronto, para cumplir pues con los asuntos acá del sistema, el CIA pues y la nota, hagamos el informe. Yo repito, a este trabajo ya lo veo maduro como para hacer un artículo, pero entonces ya eso que quede, digamos, como si ustedes tienen la voluntad y el tiempo, dejémoslo para luego pues determinar semestre, ¿sí? Listo, Y por lo profe. pronto entonces yo quedo pendiente del informe, ¿listo? Listo, profe, perfecto. No sé si alguien le quiera formular una pregunta a Alejandra. Bueno, entonces, muchachas, Elkin, si no es más, ya quedamos como claros todos entonces de los entregables, ¿cierto? Y yo quedo pendiente de que cada uno o de que cada proyecto pues me entregue lo que hace falta. Y yo ya estaría pues subiéndole la nota a cada uno pues en el CIA para que le demos cierre a los proyectos. Todos los proyectos, todos estos, incluido incluso el muchacho que no asistió, me parece a mí que tienen un potencial académico interesante, pues, al menos para participar en un evento. Pero como los objetivos del PAE en ningún caso eran, o no estaba pues como contemplado la finalización del paper como tal del artículo, vuelvo y le digo a todos lo que le dije a Alejandra. La idea sería de pronto, si alguien tiene el interés, si quiere llevar eso a una publicación, si de pronto tienen el interés de aspirar a una beca, de hacer un posgrado y demás, eso puede ser un buen paso para afianzar su hoja de vida, pues entonces lo vamos hablando después. Listo, por lo pronto entonces yo quedo pendiente de los informes. Les agradezco en todo el tiempito y estamos hablando estas semanas, pues antes de que termine el semestre. Recuerden que el 11 yo debo subir notas, entonces convendría que me manden pues el informe antes de eso. Listo, al menos una semana diría yo antes de eso. Y si tienen la intención, vamos hablando después de lo otro, ¿no? De la posible publicación de sus trabajos. Muchas gracias entonces. Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. Chao, profe, gracias. Hasta Chao. luego. Gracias, hasta Hasta luego. luego, que estén bien.